Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Gracias por estar aquí y yo los invito a que compartan este contenido, le den me gusta, se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Para mí es muy importante leerlos. Miren, yo comienzo esta reflexión de hoy con una pregunta. ¿Hemos comprendido la magnitud del año que estamos llamados a vivir los católicos este 2025? Todos nos quedamos con esa imagen del Papa Francisco el 24 de diciembre entrando por la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en Roma, dando inicio al año jubilar de la esperanza. Estamos llamados este año a ser peregrinos de la esperanza, pero entendemos lo que esta celebración para nosotros los católicos implica. ¿Cómo la estamos viviendo? La estamos viviendo como muchas cosas en nuestra vida, superficial, como que sí, escucho a mi párroco, he visto al Papa, pero no sé exactamente qué es y cómo participar activamente en ella. Pues este video tiene como propósito que todos entendamos un poco más la celebración tan grande y la invitación tan importante que nuestra Iglesia Católica nos está haciendo a ti y a mí para recomenzar, para tener nuestra mirada puesta en Jesús, no en nosotros. Porque normalmente estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros sueños, en nuestras tristezas, en nuestros fracasos, en nuestras alegrías, que en el mundo se nos vuelve todo alterado, como sin motivación, y se nos olvida que nuestra mirada no puede estar puesta en nosotros mismos, sino en Dios. Y justo me recuerda esa frase al beato Carlo Acutis, que este año va a ser canonizado, donde decía que la tristeza básicamente es cuando nuestra mirada está puesta en nosotros mismos, pero que nuestra plenitud, nuestra alegría es cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe, nuestra mirada en Dios. Y ese es precisamente el llamado que nos hace el jubileo de la esperanza, renovar nuestra relación con Dios, tenerlo en el centro de nuestra vida, para comprender que todo tiene un propósito, todo tiene sentido cuando la vivimos de la mano de Dios. El jubileo de la esperanza es una invitación precisamente del Papa Francisco a caminar en esa virtud teologal. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esa virtud teologal, nos damos cuenta más de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No estamos tan ensimismados y empezamos a mirar, este también sufre, este también necesita, esta otra persona está triste, y voy creciendo yo en virtudes porque tengo esa capacidad de darme, de amarme y de ir al encuentro, de peregrinar al encuentro de esa otra persona que puede estar teniendo más necesidades, más dolores, incluso que yo. Así que vamos a estudiar un poco, vamos a entender un poco de dónde viene el jubileo. El jubileo no es una celebración nueva, viene del Antiguo Testamento. En ese entonces se celebraba cada 100 años, cada 50 años, perdón. Y miren lo que implicaba o lo que se proponía, lo que proponía el jubileo en el Antiguo Testamento. Se celebraba para restablecer la relación con Dios, restablecer la correcta relación con las personas, con el entorno, con la creación de Dios, y llevaba a ciertas acciones. Es decir, para yo poder celebrar el jubileo en ese entonces, que era restablecer mi relación con Dios, con los demás y con la creación, tenía que realizar ciertas acciones. Y hay un fraile norteamericano que me encanta escuchar porque tiene unas reflexiones bastante profundas, que decía: meditemos y analicemos esas acciones concretas que se realizaban en el Antiguo Testamento para celebrar el jubileo. Y miren cuáles eran estas acciones. Tenían que perdonar las deudas, tenían que liberar a los esclavos, debían restituir los terrenos enajenados y debían regresar a la tierra, a su tierra de origen, a descansar. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer esas acciones concretamente, sino que él hacía perfectamente una analogía perfecta de lo que el jubileo implica para nuestra vida y nuestra alma. Y se enfocaba precisamente en estos puntos: pedir perdón, perdonar las deudas. Nosotros tenemos que aprovechar al máximo este 2025 para pedir perdón, para echar el cassette atrás, no dándonos palo, sino desde la misericordia de Dios, hacer un examen de conciencia profundo y pedirle perdón a Dios, hacer una confesión de vida
con todas esas cosas que cargamos desde hace muchos años y que tal vez no podemos liberar, que tal vez no podemos entregarle a Dios. Entonces hagamos una confesión de vida real y profunda, precisamente, para confesar y perdonar y pedir perdón a Dios. Pero también tenemos que perdonar a los demás. Tenemos que perdonar a esas personas que nos han hecho daño y que tal vez nosotros llevamos esa herida, que llevamos esa rabia. Tenemos que ir y perdonar. Perdonar a esa persona o a esas personas que consciente o inconscientemente nos han hecho daño. Otra analogía que él hacía con otra de las acciones que se realizaban en el Antiguo Testamento, que era la de liberar a los esclavos, tiene que ver precisamente con las esclavitudes. No tenemos esclavos hoy en día, pero nosotros somos esclavos de muchas cosas en la actualidad. Somos esclavos de nuestros miedos, somos esclavos de nuestros egoísmos, somos esclavos del mundo, somos esclavos de lo que dirán y de lo que aparentamos, somos esclavos de las redes sociales. Y estamos completamente distraídos y no queremos sumergirnos en lo que verdaderamente importa. Así que el 2025 es esa invitación a renunciar a nuestras esclavitudes, a abrirnos a la gracia de Dios, a reconocer nuestras miserias para que sean transformadas. Otra de las acciones que realizaban en el Antiguo Testamento para celebrar el jubileo era regresar a su tierra, regresar a su lugar de origen y reencontrarse con la familia. Así que es una invitación el 2025 para reencontrarnos con nuestra familia, no porque tengamos que viajar e ir a ver a nuestros familiares que están en el exterior, no. Es para reconectar con esas personas que vemos diariamente y de las cuales muchas veces estamos tan desconectados, a esas personas que tomamos por sentado y que a veces ni siquiera les preguntamos cómo están, no tenemos un gesto de caridad o de amor. Estamos tan distraídos en los celulares y no reconectamos con las miradas, no abrimos nuestro corazón. Así que es momento de preguntarnos cómo está mi relación con esas personas a mi alrededor, con esas personas a quien yo debería amar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y si no está bien, no importa, es restablecerlas a la luz del amor y la misericordia de Dios. Así que esa es otra tarea. Y por otro lado es confiarnos completamente al Señor, abandonarnos al amor y a la esperanza de ser hijos muy amados de Dios. Hay un obispo español que me encanta escuchar, que es el obispo José Ignacio Munilla, que en una de sus reflexiones sobre lo que era el jubileo, básicamente nos recordaba que el jubileo viene de la palabra alegría y que es la oportunidad de volver al plan de Dios, al plan que Dios tiene para ti y para mí. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, o lo que quiere Dios para nosotros, es que seamos santos, es volver a su plan inicial, que recuperemos el tiempo perdido, que reparemos nuestros errores y que seamos santos como nuestro Señor quiere que seamos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿yo cómo lo logro? ¿Cómo hago para restablecer mi relación con Dios, para ser santa, para trabajar por ser mejor, para forjar una vida espiritual mucho más madura y mucho más cercana a Dios? Pues para eso tenemos que participar activamente en el jubileo y para ello tenemos que aprovechar, ganar las indulgencias plenarias que la Santa Iglesia Católica nos regala a lo largo de un año entero. Ahora dirán, bueno, pero ve más lento. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Vamos a ir a la definición teórica, a la definición que el Catecismo de la Iglesia nos da y poco a poco vamos entendiendo qué es una indulgencia plenaria. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. El sacerdote Carlos Pan dice, miren, la indulgencia plenaria es la posibilidad que tenemos de eliminar lo que yo tendría que pagar en el purgatorio, de eliminarlo aquí, voluntariamente, mientras esté vivo en la tierra. Todo pecado, como sabemos, es perdonado en la confesión, pero tenemos que hacer algo para reparar ese pecado. ¿Y cómo podemos reparar ese pecado? Pues a través de esta indulgencia o de las indulgencias plenarias
que debemos realizar y que la Iglesia Católica nos invita a aprovechar al máximo este año. Son regalos por montones que nos están dando y que nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Recordemos que el pecado en ti y en mí tiene doble consecuencia. La primera consecuencia, por supuesto, es ofender a Dios, ofender al amor de Dios, porque cuando pecamos estamos anulando, cortando esa comunión que tenemos con Dios. Estamos diciéndole a Dios, sabes que yo no quiero corresponder a tu amor y yo mejor lo hago a mi manera. Entonces, ofendemos a Dios de esa manera al no corresponder a su amor y eso nos hace incapaces de la vida eterna. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Vamos a un confesionario, cuando nos confesamos como realmente debemos hacerlo, el sacerdote absuelve por gracia de Dios ese pecado y restablece esa comunión con Dios. Sin embargo, el pecado tiene otra consecuencia y es que no solo ofende a Dios, sino que conlleva a que haya una distorsión en nuestra alma. Hay un apego desordenado al pecado, a eso que nos ha llevado a pecar, y eso debe ser purificado. ¿Y cómo va a ser purificado? Va a ser purificado en el purgatorio o aquí en la tierra, y eso se conoce como las penas temporales. La indulgencia plenaria es precisamente la capacidad que tenemos de reparar, de purificar esas penas temporales. Leía un ejemplo que ponían de lo que era la indulgencia plenaria para entenderlo un poco más visualmente. Entonces decían lo siguiente: imaginemos que nuestra alma es una tabla. Cuando pecamos es como si claváramos puntillas, ¿verdad?, en esa tabla, en nuestra alma. ¿Qué pasa cuando clavamos puntillas en una tabla? Se forman agujeros. Cuando vamos a confesarnos, el sacerdote, cuando nos absuelve de nuestro pecado, lo que hace es, la confesión hace es sacar esas puntillas de nuestra alma, perdonando esos pecados que hemos confesado y restableciendo nuestra relación con Dios. Pero ¿qué pasa cuando sacamos puntillas de una tabla de madera? Pues quedan unos huecos. ¿Qué hace la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria viene a sellar esos huecos por completo para que podamos vivir plenamente y libremente en la libertad y en el amor de hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos las indulgencias plenarias? ¿Cómo nos ganamos una indulgencia plenaria? Primero que todo, queriendo ganarnos la indulgencia. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro arrepentimiento real, sincero, un corazón contrito, un corazón verdaderamente arrepentido ¿de qué? De haber ofendido a Dios, de haberlo echado a un lado y de habernos puesto nosotros nuestros egoísmos, de haber puesto nuestros caprichos por delante de Él y no haber correspondido a su amor, no reconocerlo como un padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que para ganar la indulgencia lo que tenemos que hacer es estar verdaderamente arrepentidos, excluir todo afecto al pecado, estar movidos por un espíritu de caridad y por supuesto para eso tenemos que estar confesados, confesarnos con un corazón contrito, hacer una confesión real y profunda y recibir la Santa Comunión. Eso es lo que normalmente hacemos cuando hay indulgencia plenaria. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar indulgencia plenaria? Perdón, se me olvidaba una, y orar por las intenciones del Papa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar indulgencia plenaria en el año jubilar de la esperanza? Entonces, hay dos puntos fundamentales: viajar a Roma. Podemos ir al menos a una de las 4 basílicas papales de Roma, o en Tierra Santa ir al menos a una de las 3 basílicas principales, que son el Santo Sepulcro en Jerusalén, la Natividad en Belén y el de la Anunciación en Nazaret. ¿Tenemos sí o sí que ir a estos lugares? No. Si podemos ir, por supuesto, allí estaríamos recibiendo indulgencia plenaria al peregrinar, al viajar, al movernos a ese encuentro con Dios en estos lugares santos y entrar por esa puerta santa. Pero no necesariamente debemos viajar, así que tranquilos. Si nosotros vamos de peregrinación a cualquier lugar sagrado jubilar, podemos recibir la indulgencia plenaria. Ahora, ¿cuál es ese lugar sagrado jubilar? En cada una de nuestras ciudades, la diócesis local ha designado una o varias parroquias, uno o varios santuarios
para que sean lugares sagrados jubilares. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a su parroquia, preguntarle a su párroco cuáles son esos lugares o esas iglesias, esas parroquias que han sido nombradas lugares sagrados. Cuando vayan allí, ya saben cuál es. ¿Qué tienen que hacer? Participar en una de las siguientes actividades. En una misa, en ese lugar, una celebración de la palabra de Dios, participar en la liturgia de las horas, participar en un Vía Crucis, rezar el Santo Rosario, el himno mariano del Acatistos o una celebración penitencial que concluya con la confesión individual de los penitentes. No tienen que ser, ojo, todas estas acciones pueden ser una o la otra. Entonces vamos a ese lugar sagrado, jubilar, participamos en una misa o rezamos el Santo Rosario o hacemos un Vía Crucis. Allí estamos recibiendo y ganando, perdón que hoy estoy mal de la voz, indulgencias plenarias. Recuerden que las indulgencias plenarias las recibimos por nosotros, pero también por nuestros seres queridos que han fallecido. Y aquí tenemos un valor enorme, porque se nos olvida que nuestros seres queridos pueden estar en el purgatorio y que necesitan de nuestras oraciones. Y que cuando esas almas salgan del purgatorio y sean llevados a la presencia de Dios, van a orar por nosotros para que nosotros no pasemos por el purgatorio, para que nosotros podamos ir cuando muramos a la presencia de Dios inmediatamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir estas indulgencias, para ganar estas indulgencias plenarias? Ir a uno de estos lugares sagrados y participar en una de estas actividades, viajar a Roma, a una de las 4 basílicas, esa es otra opción, o ir a Tierra Santa. Pero también el Vaticano nos ha permitido recibir indulgencias plenarias si visitamos lugares sagrados, cualquier lugar jubilar de peregrinación. Hay lugares o santuarios jubilares de peregrinación y realizar distintas actividades como una adoración eucarística, como una meditación, rezar el Padre Nuestro. Eso es si vamos a lugares sagrados, visitas piadosas a lugares sagrados. También si realizamos obras de misericordia y de penitencia. Es muy sencillo. Aprovechemos al máximo este 2025 para restaurar nuestra vida, para comenzar de cero. Recordemos que nuestra vida no es la sumatoria de nuestros errores y más bien que nuestra vida es la abundancia de la misericordia de Dios que se abre de par en par para que nosotros vivamos y actuemos libremente como hijos de Dios. Aprovechemos al máximo este año jubilar de la esperanza, abrámonos a esa esperanza de hijos de Dios, a que nuestra mirada no esté puesta en nosotros, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, a tener esa valentía, esa fortaleza de reconocer nuestras miserias desde la misericordia de Dios y a elevar nuestra mirada con amor, con profundidad. Llamen a sus parroquias. Estaba tratando de buscar una frase del Beato Carlo Acutis, que justo este es su año de canonización, donde él decía: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir nuestra mirada a Dios. La invitación del Jubileo de la Esperanza es precisamente eso. Dirijamos nuestra mirada a Dios y desde esa mirada de amor, digámosle: Jesús, yo quiero ser nuevo, yo quiero cambiar, quiero crecer en mi fe, quiero crecer espiritualmente, quiero dejar atrás mis errores porque yo sé que no soy la sumatoria de mis errores, sino que en mí Dios ve a Jesucristo me ve a mí a través de Jesucristo, que yo he sido restaurada, limpiada, purificada y quiero hacer uso de todas esas cosas. Así que abrámonos a tantos regalos que nos está regalando nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia Católica. Averigüemos cuáles son esos lugares santos, esos lugares sagrados y ganemos tantas indulgencias como podamos, porque tenemos todo un año para ganar indulgencias por nosotros y por nuestros familiares que han fallecido. ¿Quieren hacer una buena confesión? Busquen el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay una guía interesantísima, muy completa, para analizar en qué hemos pecado y en qué no hemos pecado. También en internet encontramos muchas guías interesantes, pero tomamos esa acción. Lo que Dios quiere de nosotros es que demos el paso, que seamos peregrinos, que andemos,
Y Él, les aseguro, que hará el resto por nosotros y nos irá llevando por el camino que tanto quiere y que tanto quiere para nosotros. Dios los bendiga, los quiero mucho.